Ahora, pero ¿cómo le podemos hacer para poder invertir de manera efectiva en la bolsa de valores? Yo a título personal hice una inversión hace unos años atrás cuando hubo la gran caída en el año 2008 y perdí. Ajá. O sea, perdí, así que me quedé, o sea, que lloraba en mi casa. Y conozco a mucha gente que perdió. Ok. Y luego a partir de esa situación que se dio en el 2008, con todo lo que pasó con el banco aquel y todo, bueno, ya todos conocemos lo que sucedió. Quedaste ciscado, o sea, no quieres Total. invertir Uno queda otra con vez. miedo. Quedas Uno queda con con miedo. Quedas con Perfecto. miedo porque dices, no lo manejo, me dejo llevar por lo que diga un broker en un momento dado. Él no es ni mi papá, ni mi esposo, ni mi hermano, ni mi primo, ni mi amigo. Y no le interesa lo que pasa con tu Y dinero. no le simplemente interesa le lo que pasa interesa que tú contigo. inviertas. Claro, porque la medida que tú inviertes, obviamente, es el ¿cómo se llama? El profit Es que el va a beneficio recibir. de él. El beneficio de él. Exactamente. Entonces, en las cosas que acabas También de me decir... tocó. Sí, pero ahí es donde te iba a hacer esa pregunta, pero ya me la respondiste. La pregunta que te iba a hacer, ¿te educaste para eso o le No. hiciste caso a alguien? Le hice caso a alguien. Ese Y es el esa error. fue pérdida total. Así como te da. Eso es pérdida segura y es una pérdida que te da miedo, que te paraliza y te dice, Total. esto no es posible, eso no sirve. Pero sí A mí me han dado sirve. otras universidades en la bolsa y yo digo, ay, con permiso, vamos por Claro, un helado. Sí. Mira, Exacto. yo creo Te invito a comer. que es súper sabio en cualquiera de los casos, Paulette, porque tal vez el dejarnos llevar por las corrientes de invertir es donde uno comete el error, porque si otro lo está haciendo, considero que si otro lo está haciendo yo también. Y aquí hemos hablado en otros programas sobre siempre una propuesta de inversión te la va a presentar alguien que es muy allegado a ti, sea buena o no tan buena, porque al final del camino siempre vas a aprender de qué no debiste haber hecho. Sin embargo, yo pienso, y para responder lo que Paulette dice, ¿cómo lo hago, Paulette? Antes de nosotros tomar una decisión de poner un capital en riesgo, lo primero que debemos saber qué tipo de inversor somos. Si no somos ningún tipo de inversor, allí es donde la respuesta que tú acabas de dar. O sea, ¿qué podemos hacer? Lo primero que yo debo hacer es tomar educación, o sea, educarme financieramente, porque si tú no tienes un fondo de emergencia y tú no tienes finanzas estables, tú no puedes decir, oye, voy a invertir para producir más dinero, porque necesito más ingresos. Entonces, lo primero es identificar el problema. El 90% de la solución es identificar el problema cuando se trata de finanzas. Entonces, allí lo primero que hay que hacer es, tengo problemas financieros, entonces ya lo identifico. ¿Qué es lo que debo hacer? La única manera de resolver el desorden financiero que uno tiene en nuestra vida es con orden. Y el orden es paso a paso. ¿Qué es lo primero que debo hacer antes de decidir que tengo que tener varias fuentes de ingreso? Es, ¿qué está pasando en mi vida? El dinero no me alcanza. ¿Por qué no me alcanza? Porque puede que sea simplemente porque no lo estás bien distribuyendo. Así es sencillo. Puede que hasta te alcance. Exacto. Porque a veces hay demasiados gastos que le dicen gastos hormiga, que cuando empiezas a planificar en una hoja de Excel o en un cuaderno, te empiezas a dar cuenta la cantidad de cosas que se te van en café, en, no sé, cualquier cosa que no te va a producir absolutamente nada. Y allí es donde lo identificas y tú dices, oye, ya identifiqué que el problema no es ni siquiera que no me alcanza, sino que tengo una cantidad de fuga de dinero, que cuando estoy estresada o estresado me voy a tomar unas pintas con mis amigos o me voy a ir de shopping y me gasto la plata en eso. Pero eso paga cuentas y eso también, allí está la oportunidad de tener la libertad que tanto añoramos y que muchas veces la vemos súper lejana. Porque dice, pero eso de libertad no es conmigo, la libertad es simplemente tener opciones con tu propio dinero. ¿De qué? De que me lo puedo gastar. ¿De qué? De que lo puedo invertir. ¿De qué? De que puedo hacer lo que a mí me da la gana con mi plata. Pero no la vas a encontrar si no tienes tus finanzas en orden. Sin duda, y para eso necesitamos una educación en finanzas sin duda alguna. Pero ¿cómo podemos hacer para poder captar nutrirnos de esta educación en finanzas? Es que a veces se Escuchando piensa que todos los martes de RPC Radio, lo que hay que Empezando oír, por ahí, por porque hay que oír, sin favor. duda. esta es la primera solución. Mire, a veces pensamos, una vez la gran mayoría de personas, no sé, estudiaron odontología, estudiaron medicina y sienten, no, es que las finanzas no son para mí porque yo estoy en medicina. Y eso es un gran error, o sea, eso hay que cambiarlo, porque es que todo el mundo, o sea, que trabaja en cualquier profesión, le pagan con dinero. Y el dinero lo vas a tener que saber manejar. El dinero es energía. El dinero, si tú no lo cuidas, el dinero se te va. Entonces, no es quitarte eso de la cabeza y decir que, mira, ¿sabes? Es que yo, no sé, le hago blower, o tengo una estética, o soy médico. Tú tienes que saber manejar el dinero.
porque eso forma parte de nuestro crecimiento y si queremos poder cumplir muchísimas metas, necesitamos energía y fuerza y el dinero es fuerza y energía. Entonces ya quitándote eso de la cabeza y pensar que para poder manejar unas finanzas personales vas a tener que estudiar 5 años, 4 años una carrera de finanzas, eso es mentira, no lo necesitas. Tú puedes agarrar una hoja tan simple como una calculadora y decir, mira, mis ingresos son tantos, mis gastos son tantos. Cuando empiezas a notar eso tan simple que lo puede hacer cualquier persona, te das cuenta de lo que ella acaba de decir. Algo está pasando y no necesitas una maestría en finanzas, ni tampoco estudiar contaduría, ni tampoco administración 5 años en una carrera. Oye, no es física cuántica. No. Totalmente. No lo es. Pero ¿sabes qué es lo que sencillo. pasa? En muchas ocasiones tenemos cierta reticencia a hacerlo, porque no deseamos enfrentarlos con nuestra realidad. Total. Entonces preferimos postergarlo en un momento dado. Y ¿sabes qué? Eso lo hago mañana. Y cuando llega el día de mañana, dice, es que estoy tan ocupada. Mira, yo siempre le digo a las personas que me preguntan, Jessica, ¿y cuándo es el momento adecuado para, tú sabes, dar ese paso? Porque siempre nos decimos, cuando yo esté listo, o cuando yo tenga el dinero para pagar una mentoría con una especialista. Como no voy a Entonces, tener el dinero, entonces no lo voy a hacer. mi amor, este es como la salvación. ¿Cuándo es el día de salvación? Hoy. Hoy es el día de salvación. O sea, usted pida perdón hoy. ¿Cuándo es el momento de poner en orden la finanza? Hoy. Es hoy. O sea, mañana Es que la gente dice lo que tú acabas de decir, pero no lo hago cuando me llegue el dinero y eso así como que primero el huevo y la gallina. O tengo La que tienes ir que a la comenzar universidad hoy. a estudiar una Totalmente. carrera de finanzas, o tengo que... No tienes nada, lo primero que tienes que decir que tienes problemas. Ahora, una pregunta. Te lo ¿Cómo ahorrar? reconoces. O sea, vivimos un impasse inédito. La gente ha regresado a una nueva normalidad, entre comillas, pero muchas de esas personas han regresado a sus trabajos no devengando el mismo salario que devengaban antes. O sea, reflejan una interesante disminución en sus entradas mensuales. ¿Y cómo puede hacer esa persona que hoy tiene menos dinero y percibe menos dinero que hace unos años atrás? ¿Cómo puede hacer esa persona para en medio de esta vorágine empezar a ahorrar? Bajarse un escalón. Yo considero que aquí el tema es cuando tú tienes un estilo de vida y tú tienes un ritmo acelerado de gasto y de lujo, porque después de tus necesidades básicas, todo lo demás para allá es lujos. ¿Sí? Pues sí. O sea, Después restaurante, comida, que para sea los- perfumito, eso es lujo. Entonces tú tienes que darte cuenta que uno, estamos viviendo en un tiempo de crisis, venimos de una pandemia. Pero Dos, muchas personas no puedes piensan que ya asumir... todo terminó. Sí, y no, eso no o ha sea, terminado. seguimos viviendo en medio de una crisis. Yo hoy temprano estuve viendo en Bloomberg que Latinoamérica está enfrentando la inflación y los ingresos están iguales. Y Panamá estaba por ahí mismito, salario mínimo 376 o 336 y no ha aumentado, no va a aumentar. Si las empresas están buscando cómo tener más para invertir más, para crecer más, porque la Claro. economía está restringida Así es. por todo lo que ha pasado y es una realidad. ¿Cómo yo puedo ahorrar en el sentido completo de mi vida? Lo primero es lo primero, identificar qué estás teniendo como lujo y para. Bueno, una cosa Restaurantes, compras y todo lo demás. La vez pasada, hace unos meses atrás, hablábamos del tema y hablamos de esos gastos hormiga, esos pequeños gastos hormiga que a lo mejor no lo consideramos como un exabrupto en nuestras finanzas, Suma muchísimo. pero que a la hora de la hora va sumando. O sea, a usted que le gusta ir a cierto lugar a tomarse un capuchino o a tomarse un café todos los días, usted está haciendo una inversión probablemente entre $3.50 y $4.50. Yo no lo llamaría inversión. Bueno, El está haciendo un gasto, gasto. el gasto, porque hormiga la- también. La inversión realmente No, tiene la sí, capacidad de poder reproducirse en totalmente, el estuvo muy tiempo, mal, sí. lo he hecho para atrás. Es un gasto entre $3.50 o $4.50, pero esa persona tal vez lo ve como una inversión porque le hace sentirse bien. Entonces, pero eso tiene que identificarlo ya no como una inversión, sino como un verdadero gasto, porque lo que único que hace es está impactando de manera directa sus finanzas, y a la hora de la hora, cuando esa persona saque la cantidad final, luego de 30 días, tomándose un capuchino o un frappuccino que le cuesta $4.50 cada día, se va a sorprender de la suma. Pero esa es la suma que no queremos hacer. No, y si tú lo potencias anualmente porque a ti te gusta el Sí, cafecito. cuando le metes Mira, yo el amo el Déjame hacer lo que café. mientras ustedes hablan, yo lo voy a hacer acá. Claro, claro. Mira, yo amo el café y todo el mundo lo sabe. De mis redes sociales, yo normalmente también hago el segmento de Café Finanzas,
tomémonos un café y hablemos de dinero, porque es sexy, atractivo y con un café es súper nice. Pero cuando tú te pones a ver, si tú no tienes dentro de tu presupuesto tu café y si tú quieres hablar con alguien, tú le quieres invitar eso, a lo largo de eso se vuelve una gran cantidad de café que tú te puedes montar un buen negocio de cafetería. Sin embargo, como respondiendo a la pregunta que hacía Paulette, ¿cómo yo ahorro? Bueno, yo identifico mis primeras necesidades básicas, como le llama Dave Ramsey, las 4 paredes. Casa, alimentación, Claro. servicios públicos, transporte. Gracias a Dios, nosotros no necesitamos... La ropa del enero es la misma de diciembre. Sí, no tenemos cambios de estaciones. estaciones. Y eso es muy bueno para la economía nuestra localmente. Entonces, todo lo demás es lujo. Si tú puedes recortar gastos, esos gastitos hormiga. Yo hace como 2 semanas, o en esta semana fui a Plaza Edison y pagué como $5 de estacionamiento. Y me pareció absurdo pagar tanto dinero en estacionamiento, Claro. pero esa es la realidad de nuestro país. Hay que pagar tengo que ir a un lugar estacionamiento. así, que sé que se va a extender, o voy a una cita médica, pero cuando vas a un hospital, ese reloj sigue, y nunca te atienden a tiempo. Nunca. Esa es otra historia. Yo cuando voy así, ya no, para quitar por mi sanidad mental, lo que hago es que voy en Uber. Exacto. ¿Sabes qué? Me deja el Uber ahí, no me tengo que preocupar por el estacionamiento, pero a esas personas que se toman ese café, yo les quiero traer a la realidad de su vida. Ay. ¿Cuánto es? ¿Cuánto es? $4.50 cada día en un frappuccino, un mochaccino, lo que sea, .com. Ajá. Significa que están gastando $135 al mes. ¿Por 12? Por 12 son $1,620 al año. Que no te produce absolutamente Que no te nada. produce Ahí está el absolutamente mínimo nada. requerido de inversión. Aparte. Yo entiendo completamente y me parece un primer paso. Claro. Pero, ¿por qué digo que es un primer paso? Porque el financiero y las personas tenemos que pensar más allá. En el mundo existen recursos ilimitados y cada persona en este mundo tiene el derecho de poder tenerlo. Entonces, sí, me parece un primer paso poder recortar y hacer un ahorro con propósito. ¿Por qué hablo con ahorro con propósito? Porque nada hacemos con ahorrar dinero por un largo tiempo. Y, no, mira, ahorré 5 años y me reuní $5,000. Pero, estás contando la inflación y todo lo que se te depreció el dinero en esos 5 años. Por igual de la inflación no se ve. Es simplemente, te das cuenta cuando vas a comprar con los 5,000, no es lo mismo que te vas a comprar 5,000 hace 5 años. Entonces, por eso es que hablo de un ahorro con propósito. ¿Y por qué un primer paso? Porque si cuando nos damos cuenta vivimos en esto, y por eso es que hablo del tema energético del dinero, te das cuenta que te estás privando toda la vida. O sea, no puedo, tengo que recortar, pero tienes que recortar con un propósito, porque tú vas a crear más fuentes de ingresos, porque en algún momento te vas a poder tener que dar un lujo. Te lo vas a poder hacer, pero lo vas a hacer con responsabilidad. O sea, todo esto tiene sentido, pero con una planificación. O sea, yo voy a hacer esto, voy a recortar un año el café, porque yo voy a agarrar esos $130 y lo voy a invertir en un año en un proyecto que yo conozca, que yo me haya que no le preparado. pase lo mismo que le pasó a Paulette Thomas. ¿Qué le Que yo pasó me a haya Paulette preparado. Thomas? Que perdí en la bolsa. ¿Ok? Ay, Paulette. Todo iba pero- muy bien, pero fíjate que iba todo muy bien y de repente, ¡prácata! Viene el bajón y es que no me podía hacer esto. Y Paulette. lo que ya O sea, pasó. invertiste antes de la crisis financiera. Claro, no, de 2 años antes. Ah, wow. Entonces imagínate. estaba súper bien porque los incomes eran muy buenos, pero de repente yo me voy de viaje para un concierto de Madonna y 2 días antes de irme al concierto me está llamando la persona y que ahí no le puedo atender. Yo me voy para mi concierto. Cuando yo regresé al concierto bien contenta, me Ay, tropecé, Dios, no me tropecé, se me cayó la pared encima. Ay, Dios. Y dije, bueno, ni modo, ¿qué se le va a hacer? Es parte de la vida. Es parte de las Sabes que inversiones, el ahorita, riesgo. hablando un poquito más, porque realmente mi especialidad es esa. O sea, es completamente mi especialidad, pero no voy a meterme tan profundo. Pero ahorita estamos viviendo una situación derivada de la inyección de capital que hubo por temas de la pandemia, ¿no? Claro. Recuerden que cuando me refiero a hablar de esto, hablo de Estados Unidos, porque Estados Unidos actualmente hasta ahora es la potencia. Y eso, lo que les pasa a ellos, nos llega a los países emergentes, nos llega por eco. Es decir, que Sí. le está llegando en este momento. Y Estados Unidos ahorita está teniendo una inflación demasiado alta por una inyección de capital que vino en el 2020 por el tema de la pandemia. Hubo una inyección de terrible de efectivo
Y eso está generando toda la inflación que ahorita estamos viendo. Así es. Y eso es algo que a nosotros nos va a llegar. Está en una inflación histórica casi llegando al 9%. Están subiendo tasas de interés, cosas que van a suceder acá. 12 ahorita vi. Ajá, y ahorita, cuando me llama la atención, porque ahorita los analistas están comparando esa crisis, la están comparando con las del 2008, porque la 2008 fue una crisis financiera específicamente con temas de bancos de inversión. Y se está viendo específicamente eso ahorita. Bancos de inversión. Es como que ahorita, justo en la bajada, tú fueras a invertir. O sea, yo capacito personas completamente de cero. Acabo de terminar una capacitación de casi 200 personas y la gente emocionada me decía, ¿puedo comprar? Y le decía, no. Tú no puedes comprar ahorita, tú tienes que esperar, existen señales, existen formas de analizarlo, en donde tú dices, ahora yo tengo señal. Ahora es cuando tú tienes que aprender, ver, esperar que se dé sangre y entonces aprovechar, porque ¿qué es una crisis? Claro. Una crisis es una oportunidad, es donde se crean históricamente las riquezas, se crean en las crisis. Total. Pero para todas las personas, las crisis no son oportunidades. Porque yo pienso que el tema financiero es preventivo. Tú puedes prepararte anticipadamente y el no sé no es una excusa de decir, ay, yo me pasó eso porque no sabía, ¿no? O sea, hay momentos de poner altos y de decir, tal cual como lo acabas de mencionar, voy a detenerme para ver cómo se comporta el mercado. Y mientras tanto voy a ser cauteloso, o sea, voy a ser preventivo, voy a decir, no, de momento vamos a ver qué acontece. Porque el mercado es tan cambiante y de manera acelerada, de manera muy acelerada. Sí, hoy estamos bien en el mercado, mañana, o sea, hay una mejora, algo ocurre, un inversionista de estos famosos dice algo y algo pasa, literal. Entonces es cambiante y allí yo voy, que no era el tema que vengo a hablar hoy, pero el tema de las inversiones es ser preventivo y ese dicho que dice no puedes depositar todos los huevos en una sola canasta, es una realidad de que el riesgo de las inversiones van a estar siempre. Si tú tienes la capacidad de invertir es porque tú tienes la capacidad de perder dinero. Porque claro. Es un riesgo. El riesgo viene implícito en nuestra vida. Si ese dinero que tú vas a meter a invertir te va a hacer falta mañana, no lo hagas. ¿Ya? No lo hagas porque el culpable no fue quien te llevó a esa inversión. No fue el que te dijo que era muy bueno. Porque posiblemente él perdió, pero no en las consecuencias tuyas. Y allí es donde yo digo, siempre vuelvo, todo como el eslogan de Finanzas Contigo, la educación rompe el ciclo de la pobreza. Tú entiendes que cuando tú te educas, tú te instruyes, tú te documentas, tú vas a poder con inteligencia tomar decisiones financieras. Sin duda alguna. Totalmente. Sin duda alguna. Yo creo que este tema da para muchísimo más. Nos quedamos todo el día hablando de eso. No. Yo creo que tú y yo podemos tomar café y hablar. Sí. Pauleta no puede acompañar con el café porque no toma café. Yo no tomo café, pero puedo tomar un té. Un té. Exacto, un chai, exacto. Pero bueno, yo creo que lo que estamos hablando es de suma relevancia y me gustaría que la otra semana retomáramos este tema con las dos. Buenísimo. De ser posible, claro, ¿les parece? Claro. Entonces, ahorita tenemos que irnos. Muchísimas gracias, Daniela, por la visita. A ti, Jessica, muchísimas gracias. Esto será entonces, estaremos de vuelta el otro martes con este tema de finanzas. Creo que da para mucho más. El tiempo de estos se nos ha hecho muy corto. Lamentablemente el tiempo es un asesino.